Les comparto el programa de gastrosofía de Tulio Zuluaga, el supremo sacerdote del ritual más sagrado y espiritual que tiene el ser humano, que es la preparación de sus propios alimentos con tranquilidad, disfrutando paso a paso este proceso con los seres queridos y la amistad. Y luego, con gratitud y con calma, la energía de los alimentos. De esta manera, la mesa trasciende a ser un altar donde se nutre no solo el cuerpo, sino también el alma. ¿Cómo hacer su primer paella? Muy fácil, desmitificando ese proceso en 3 simples pasos que todo el mundo sabe hacer. El primer paso es 1 minuto haciendo un hogao. El segundo paso son 7 minutos más haciendo encima del hogao un sofrito de las carnes que le gustan. El tercer paso son 20 minutos más haciendo un arroz, que todo el mundo lo sabe hacer. Y al final, 8 minutos en una decoración de verduras y mariscos. En total, 36 minutos en un proceso sencillo que les explico a continuación. No se imaginan el orgullo que siento el día de hoy, en el que debo dedicar el programa a un poeta, a quien escribo humildemente desde el corazón. Poeta que amasa palabras, las sazona, les da forma hasta lograr conmover con sus escritos el alma, conmover y alimentar de la misma forma que espolvorea expresiones de ánimo, de apoyo, de filosofías de vida para que todos encontremos nuestro camino y nuestra montaña en esta vida. Bienvenido maestro, bienvenido Ibsen Ochoa, esto es Gastrosofía. Alguna vez fui llamado el supremo sacerdote de la cultura más espiritual del ser humano, la de relajarse y dejarse llevar por la sensación de paz que el cuerpo y el alma entera sienten cuando se recibe la energía de los alimentos. Aún le doy vueltas a esa expresión, después de tantos años. ¿Quién era ese ser humano tan potente, ese poeta que hilaba las palabras de tal manera que no quedaba otra que fundirse en su mundo espiritual y escuchar y crecer? Ibsen, ¿cómo le doy las gracias? Por tanto, primero por, no sé, el panorama, el mundo que usted me abrió, tengo que decirlo así, el día que nos encontramos en la Barbacoa de León. Yo sé que la gente lo va a recordar porque este programa y ese segmento específico en el que usted levanta su copa y dice, brindo por el supremo sacerdote de la comida. O sea, fue una cosa realmente mágica. Para mí ese día el mundo de la gastronomía tomó un aspecto completamente distinto y quizás por eso es tan importante nuestra página web, es tan importante para el programa Las Palabras que usted ese día tuvo bien regalarnos, digámoslo de alguna manera. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la buena mesa, de la buena comunicación en la mesa? Las gracias más bien tendríamos nosotros todos los colombianos y los que tengan el privilegio de ver tu programa, de dártelas a vos, porque estás rompiendo todos los esquemas tradicionales de los programas de cocina, porque lo estás ligando al proceso físico, químico, de laboratorio, de preparar los alimentos, al ingrediente más importante que es asociado a la parte espiritual, al afecto, al sentimiento y compartirlo con los seres queridos y la amistad. La verdadera comunión, creo yo que la inició cuando Cristo estaba con la barra de amigos, los 12 apóstoles en la mesa, y dijo, este es el pan, este es el vino, estaba compartiendo realmente ese sentimiento de la mesa que es la comunión y que se tradujo después inclusive en una ceremonia inmortalizada que es la misa y la comunión, tomándolo en el sentido auténtico de compartir el afecto, en la mesa no solo nutrir el cuerpo, sino nutrir el alma, vigorizar el espíritu, para de ahí transformar esos alimentos en energía para superar toda esta mano de dificultades tan grandes que tiene la vida y para lograr los sueños. Yo pienso que Gastrosofía, y perdóneme que vuelva a aplaudirle esto, aunque usted dice que las gracias van para otro, no, yo le digo, Gastrosofía cambió muchísimo después de que yo le conocí a usted. Hasta ese punto venía un Gastrosofía en el que hablábamos normalmente de comida. A partir de ese punto tenemos un Gastrosofía
que habla, entre comillas, de poesía, que entiende muy bien esa relación entre el buen comer, el alimentarse y el poema al que se refiere la vida misma. Y ese día usted me habló de algo, me presentó algo que después ha llegado muchas veces a mí y es este libro, Primero Yo, el cual me tiene realmente sorprendido. Antes que nada, pues obviamente tengo que preguntarle para la gente que nos está viendo en este momento, ¿a qué se refiere este libro? ¿Qué es Primero Yo? Perfecto. Igual que un árbol, para dar sus frutos, el ser humano también necesita primero crecer para dar sus frutos después a los demás. Y igual el ser humano, primero yo, para poder dar mis frutos a los demás. Ahora yo he llegado a la cima de una de las montañas de mi vida y me he asustado porque he descubierto al mirar alrededor que apenas estoy empezando el camino. Cuando creí llegar a la meta, me di cuenta que aún tengo al frente un Himalaya para ser conquistado y más temprano que tarde ustedes entenderán a qué me refiero. Dice Ibsen que todos debemos estar preparados para este reto, el reto de la montaña que cada cual tiene en su vida, el reto de alcanzar la cima y llegar a la felicidad. Y primero soy yo el responsable de solucionar mis problemas, superar mis dificultades y no estar que mi papá no me ayuda, que mis hermanos no me ayudan, que en la empresa no me entienden, que mi jefe no me entiende. Todas las empresas están con los brazos abiertos a las personas que son capaces de lograr las metas. Porque hay dos clases de seres humanos en el planeta Tierra. Los que logran las metas y los que solo sirven para explicar por qué no pudieron. Claro, es cierto. Y las empresas están llenas de gente que quiere hacer las cosas y siguen sobreviviendo los mejores. Esa es una ley de la naturaleza. Claro. Entonces, si uno se pone a autocompadecerse, por eso digo, primero yo soy el que creo que tengo que salir adelante. Ese primero yo es antes humildad. ¿Has oído hablar de esas regiones que les dicen que son muy creídos, autosuficientes? Digamos, por ejemplo, a veces que se creen mucho, pero yo creo que antes son muy humildes, que se creen que tienen que luchar, que yo tengo que salir adelante. Cierto. Eso es humildad. Detrás de ese primero yo hay más humildad que orgullo, o que creimiento, o que soberbia, de creer que yo tengo que salir adelante. Primero Yo es un libro que está en 3 secciones y mire qué extraño, estamos hablando en un programa de gastronomía de un libro, pero es que yo tengo que hablar de cómo se cocina este libro, hay que decirlo de esa manera y sobre todo porque vamos a tener la oportunidad, Ortica, de desmitificar, como dice usted, una paella para que la gente pueda hacerla, porque todo el mundo la ve como uno de los platos más difíciles, pero hablemos de cómo se cocina un libro, es decir, este libro está compuesto de 3 ingredientes primordiales, de 3 fases, digámoslo de alguna manera. Correcto. ¿Cuáles son? La primera fase es la fase de la vida de un ser humano, soñar. Todos soñamos, anhelamos. Y nada existe sin que antes haya sido concebido por la imaginación de un ser humano o un grupo de personas con una fe y determinación en realizarlo. O sea que empieza con los sueños. Tu imaginación crea tu realidad. Es el resumen de la primera parte del libro. O sea que estamos hablando ahí de cosas que realmente uno puede cambiar el destino de una manera bastante fácil, si tiene las ganas y si tiene la pasión y el empuje para hacerlo, la verdad. Correcto. Porque a veces uno se mete dentro de una empresa y se, no sé, mucha gente está todo el tiempo pensando pues que están trabajando para otros y no para sí mismos. Pero es muy importante sentirse parte de la maquinaria que mueve y que empuja una empresa para que uno pueda crecer y pueda realizar sus sueños. Es que la realización de los sueños puede ser en cualquier lugar a la hora de la verdad. ¿Es así o no es así? Estoy perdido. Estás dirigiendo perfectamente el mejor programa de gastronomía, porque es que, mira, una de las cosas más bellas en la mesa es la tertulia después. Ajá. Cuando yo voy a unas fincas que me invitan en Río Negro, la parte que más amo es el momento cuando acaba el desayuno o el almuerzo y nos quedamos tertuleando en la mesa. Ajá. Y eso son juntas directivas informales. Claro. De las personas y las familias, donde todos los integrantes comparten conversaciones de estas. Entonces estás llevando a enriquecer a Colombia con tu programa, con la parte más importante que es nutrir el alma, nutrir los sueños. ¿Qué tiene que ver todo esto que usted hace
le voy a voltear, no digamos la pregunta, sino la arepa, con la cocina. ¿Qué tanto influye la cocina y la comida en el ser humano? Antes de que continuemos hablando del libro. En la cocina, la comida, vos lo decís, yo digo vos, como paisa, en tu libro, eres lo que comes. Tal cual. Así de sencillo, eres lo que comes, la calidad de tu comida. Inclusive la bandeja paisa es uno de los platos que no es como para restaurante dedo parado, pero es uno de los platos de más nutrientes y balanceados para un pueblo común y corriente que trabaja duro en las montañas. Lo mismo que la paella. La paella es un plato que es muy balanceado de todo, para gente que trabaja duro. ¿Qué tiene que ver la cocina con la parte espiritual? Es que es el lugar normal para filosofar. Además, si se le echa el vino, fluyen mejores las ideas. Indiscutiblemente. Un poquito de vino. Claro. Entonces tiene mucho que ver, eso de sentarse en la mesa es parte, como la parte física del marco para desarrollar la parte espiritual del ser humano. ¿Cuál es la experiencia gastronómica? Yo sé que serán muchas, pero ¿hay alguna que haya sido, digamos, de alguna manera iluminadora? Es decir, algún lugar donde usted haya estado y donde al sentarse en la mesa realmente, qué sé yo, haya trascendido completamente su propia humanidad. Felicitaciones, sabes penetrar el alma de los seres humanos, sabes soñar tu programa, es motivante para uno, porque hay veces que uno tiene todas esas cosas con ganas de contarlas y sin darse cuenta estaban esperando esa pregunta. Una vez llegué al Estrecho de Magallanes, en Río Gallegos, y allá llegaban todos los estudiantes de universidad a trabajar de maestros de obra o de albañiles o de obreros. Yo estaba hospedado en un hotel, en una hostería, ya todas las construcciones eran de un solo piso. Y cuando una vez llegaron una cantidad de estudiantes de universidad con un oficial italiano, todos los maestros de obra o los jefes eran italianos, y de estudiantes de universidad, ¿y que están aquí paseando? No, venimos de maestros de obra a construir una casa, y de oficiales. ¿Y por qué? Es que por aquí no hay casi obreros y trabajamos. Yo le ¿quiere trabajar? Y dije, no, pues yo me apunto a esa experiencia y pagan. Pues claro, ya bueno, listo, vamos. Con estudiantes de todas las carreras cargando el tarro con la arena y el cemento y la mezcla, la mezcladora y todo. Se vivió esa experiencia, pero esa no es la experiencia. De noche llegamos una vez a un comedor grande que parecía un cuadro de Bruegel, de esos que se ven que llevan unas palanganas con los platos humeantes, y en el restaurante por fuera los vidrios como empañados por el frío de la Patagonia y todos enchaquetados con así, y ponían un cordero, un estofado de cordero. Aquí tragué saliva. Maravilloso. Y cada uno invitaba a la botella de vino distinto en la mesa. Uno decía, yo invito hoy, y nos repartíamos una botellita de vino como entre 5. Y un estofado que lo servíamos así, lo servíamos entre todos, y era estofado y el vino y ese calor humano. Ahí se compartía un buen estofado, un buen espíritu, un buen día de trabajo, una jornada de descanso. Eso me marcó desde la experiencia que me preguntaste, porque no solamente era comer, sino como compartir y tertuliar. Eso le iba a preguntar, porque a veces uno prueba muy buenas recetas y siempre cambian según la situación en la que uno va a comerla. Es decir, o a un restaurante un día y le va muy bien, al siguiente puede ser que la receta es igual y cambia completamente. O sea que estamos hablando que comer no es solamente sentarse a masticar ciertos alimentos, sino todo lo que hay alrededor. Como dice usted, la copa de vino, la compañía, el momento, la euforia que uno tenga en ese preciso instante. Y comer despacio, conversando, tranquilo. Inclusive yo me puse a pensar muchas veces que los buenos modales en la mesa no es que sean formalismos encartonados, sino que obedecen a una práctica de dejar hablar al otro, de hablar calmado, de hablar despacio, pausado, comer tranquilo y se alimenta mejor. O sea que todo está ligado espiritualmente. Los alimentos y el marco. Inclusive a las personas yo las invitaría a que rompan el esquema y las fronteras del plato y la mesa
y a veces monten una mesita en el balcón del apartamento. Claro, cambiar la experiencia, delicioso. Una mesita en el balcón del apartamento, la velita, la pareja o la familia, o en el jardín de la casa, o en una terraza, y si es en una finca, saquen la mesa para una manga debajo de un árbol. Eso es muy edificante. Es imposible estar aquí y no sentirse transformado, profundamente conectado con la existencia de este formidable ser humano que pregona una y otra vez la importancia de crecer, de la felicidad que está contenida en el servicio, en el poder entregarse a los demás en forma de masa, de la misma manera que aquí cocinamos y hacemos que nuestra existencia valga la pena, que tenga un sentido y sirva a la comunidad. Esta es la magia, esta es la fuerza que nos impulsa a estar aquí cada día. Hoy estoy aquí para cocinar con Ibsen, quizás para cocinarme yo también con el fuego de sus pensamientos. Estoy aquí en cuerpo y alma como el ingrediente primario con el que se va a cocer una existencia, demostrando que gracias a la cocina bien concebida existe todo. La verdad es que hay más alma, pensamientos y espíritu en el momento de compartir la mesa que en cualquier otro momento del ser humano, que el simple acto de alimentarse conscientemente alimenta 10 veces más el impulso de la existencia. Estoy seguro de esto. Dios es también un cocinero. Óigame, yo me voy a levantar por aquí, perdóneme, porque usted me dejó preocupado, Ortica, porque si se acaba el fuego, de pronto se nos acaba hasta la conversación. Es correcto. ¿Sabe qué sí pregunta le voy a hacer, Ibsen? Sí. Usted que ha estado tan ligado con toda nuestra cultura, ¿lo habré puesto bien? Yo creo que sí. Sí, está muy bien. Como tiene las brasas ahí. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido de nuestra cultura colombiana, de nuestra cultura antioqueña, cuando hablamos de comida? Algo que usted recuerde y que usted diga, se perdió, y si los jóvenes no le abren los ojos, y es importante que lo digamos aquí, se va a desaparecer completamente. Comer en familia. Y lo más que se pueda. Claro. Y darle a eso la importancia. Por ejemplo, cuando decían que no se paren de la mesa sin pedir permiso, no es porque sea un protocolo, es porque se rompe el hechizo de un momento sagrado donde a lo mejor el que está hablando está queriendo compartir con el que se va a parar, y eso es un momento, eso es un ritual. La mesa es un altar donde se vive la sagrada comunión auténtica con los seres queridos y la amistad. Y es el momento donde se hace la oración, cuando se puede dar también un brindis, que el brindis es la oración más antigua de la humanidad. Claro. Es cuando se agradecen los logros o se invocan los deseos. Es decir, pero concretamente la respuesta es en familia o entre amigos. Oiga, sirvo para algo, para aprender chimenea. Así. ¿Cómo es eso de que me va a desmitificar una paella? ¿Cómo es ese cuento de que la paella a la hora de la verdad, según lo que yo vi allá, a ver si lo entendí bien, tranquilamente podría ser una preparación paisa, una preparación antioqueña, una preparación colombiana, digámoslo de alguna manera? La paella, yo vi a unos amigos hacerla mucho, y la paella era pues un misterio, un gran plato, pero tengo un gran amigo español con el que he hecho viajes toda la vida, hace 35 años, por todos los ríos de Colombia, por todas partes. Y él en la selva, en las provisiones que llevábamos, cogía 2 tarros, 3 cositas, 4 palos, agarraba piedras de donde fuera, echaba eso y uno le chupaba los dedos. Tenía un don para mezclar una armonía las cosas, es decir, la comida tiene más espíritu y armonía. Yo creo que hasta la música y la comida la deben ir. Él, después llegamos a la orilla del mar y hacía una paella. Cuando lo vi hacer tantas veces paella en leña a la orilla del mar, le fui observando y la resumí. En la empresa tuve que aprender a resumir todos los procesos. Entonces resumí el proceso de la paella básicamente en 4 pasos que todos los paisas saben hacer hace tiempos. Lo que hay que existe un paisa, hacen paella, lo que pasa es que la hacen básicamente en 3 platos separados. Separaditos. ¿Qué son cuáles esos 4 procesos? Un hogao lo sabía hacer todo paisa. Un hogao, ajá. Un sofrito lo sabía hacer todo paisa. Y un arroz lo sabía hacer todo el planeta Tierra. Ajá. Y adornarlo al final, llamémoslo 4º paso, adornarlo, complementarlo con cosas al gusto que les gusta, porque hay tantas recetas de paellas como personas que las hagan. Claro, claro. Porque es un plato que presta para echar lo que a mí me guste. Claro. Entonces hacen el hogao
Cuando llevan para 1 minuto empezar a hacer el hogao, empiezan a hacer un sofrito encima. Llevan 7 minutos ya de estar haciendo el sofrito y empiezan a hacer un arroz encima. Hágame un favor, antes de que me siga contando eso, vamos a hacerlo. Ok. En vivo y en directo, más bien. Listo. Eso sí, una condición. Cuando haga la paella que nos va a hacer, primero yo. Sí. Me sirve primero a mí. Y en el libro está la receta de esta paella. En ese libro está la receta de la paella. Buenísimo. Ok. Entonces, a la cocina. Muy bien. No se imaginan el orgullo que siento el día de hoy, en el que debo dedicar el programa a un poeta, a quien escribo humildemente desde el corazón. Poeta que amasa palabras, las sazona, les da forma hasta lograr conmover con sus escritos el alma, conmover y alimentar de la misma forma que espolvorea expresiones de ánimo, de apoyo, de filosofías de vida para que todos encontremos nuestro camino y nuestra montaña en esta vida. Bienvenido maestro, bienvenido Ibsen Ochoa, esto es Gastrosofía. Ibsen, lo que usted me ha propuesto Sí. ha sido quizás una de las ideas más increíbles que yo he escuchado. Y seguramente lo vamos a ver aquí. Es decir, en este momento simplemente estamos haciendo un hogao. Un hogao, simplemente. Se lo digo porque es que varias veces en el programa hemos sacado personas que hacen paellas de diferentes lugares, de España directamente, colombianos que se han especializado en las paellas. Y para toda la gente generalmente tiende a ser una complicación. Pero yo veo que usted la ve tan sencilla que, créame, me emociona y me emociona mucho, sobre todo porque sé que la gente una vez que la vea le va a perder el miedo. Entonces, estamos hablando de cebollita, Pimentón. pimentón, ajá, maravilloso. ¿eh? Bueno, aceite que pusimos Aceite de anteriormente. oliva, cubrir Aceite de la oliva. base. Ajá. Tomate. Tomate. Estamos haciendo un hogao. Usted tiene toda la razón. Ahí lo que hace falta es la sal y la arepita. Es correcto. Fase 2. El sofrito. Ajá. Entonces empecé a hacer el sofrito. Sí. No termino a que se acabe, perdón, el sofrito sí, el Hogao, hogao. sí. Empiezo a hacer el A poner el pollo. pollo. Ajá. Sí. Me encanta, Muy este bien. cuento de la paella me encanta. A veces muchos especialistas solamente dicen que aquí en Colombia de repente no sabemos hacer paellas porque le ponemos demasiadas cosas, pero cuando uno se remite a la historia real de la paella se encuentra que se le echaba lo que se encontraba. Es correcto. Entonces si era conejo, conejo, si era comida de mar, ¿qué va a poner ahí? Voy a poner pierna de cerdo. Ajá. O sea que estamos haciendo un sofrito. Cualquier Sí. paisa sabía hacer un sofrito. Sí. Estamos haciéndolo encima del hogao. Ibsen, ahorita hablamos de la primera parte del libro. Esto es una paella que vamos a hacer, perdón, antes de que volvamos sobre el libro, esto es una paella que vamos a hacer en 36 minutos. En 36 minutos. No le creo. Aquí puse el reloj. El contabilizador. Sí. Empezamos más o menos a las 16 y Ajá. 23 minutos. Perfecto. Vamos a ver. Esto es carne de res, Carne, sí, solomito. solomito. Carne de res. Sí. Pues sí, les cuento que he visto hacer muchas paellas y ciertamente este es gran parte del método. La diferencia está en lo que usted dice, ¿no? Simplemente transformar un poco las palabras o tal vez como lo dice usted, hacer realidad la imaginación y empieza a fluir de una manera completamente distinta, ¿no? Tu imaginación crea tus realidades. Ajá. Imagínese un hogao, lo empieza a hacer al minuto, empieza a hacer un sofrito y por ahí a los 10 minutos de que empezó todo, empieza a hacer un arroz encima. Y a los 10 minutos lo deja por ahí unos 25 minutos, que es lo que demora un arroz. Sí. Y al final lo decora. Ahora vamos a la segunda fase, que es el arroz. Segunda fase, el arroz. Perdón, ¿Ese arroz tiene tercera. algo especial o no? Tercera, Tercera fase. doña Miriam. el ¿Ese arroz caldo. está precocinado o alguna El caldo, cosa? No. Pero ya. Vea, está llamando a la cocina porque tenemos un servicio bastante interesante. Viene de allá para acá. Ajá. Ese arroz está ahí. El arroz, sí. Ajá. Entonces está bien, toda esta parte está listo. El ajo todavía no lo he hecho porque el ajo no me gusta que se cocine mucho, Ajá. porque si se cocina mucho pierde todas sus propiedades. Claro. ¿Qué mandó Bueno. a pedir a la cocina? Tráigame el ok. medidor, el otro medidor de esto. Muy bien. ¿Eso es un caldo de qué? Es un caldo de pescado. Ajá. Es un caldo que a la vez ahí cociné las cáscaras de los langostinos Ajá. y después lo colé Sí. y quedó
ya colado, pero cogió la cáscara de langostino, tiene el sabor a pescado y fuera de eso le eché color, porque el azafrán es el que da ese color. Claro. Pero el azafrán para todos es carísimo. Es carísimo, Es carísimo. muy difícil de conseguir y le damos el colorcito. Es cierto, es cierto. Óigame, Ibsen, ¿de dónde sacó usted esta receta de paella? ¿Es suya? ¿Es transformada? ¿O realmente es una receta de paella como cualquier otra? Simplemente lo único que cambia son las palabras en la ejecución. Esta receta de paella la aprendí a un amigo. Sí. Vamos a hacer un arroz. Echamos el caldo caliente para que no haya un choque térmico. Sí. No se puede echar frío para que no haya un choque térmico. Dos por uno. Entonces va a echar 2 de caldo. Sí. Yo creo que usted por primera vez en la vida, lo que yo estoy diciendo, va a lograr que todo el mundo haga paella en su casa. Eso es lo que una quiero. Tranquilidad absoluta. Quiero desmitificar la paella. Absoluta, es increíble. ¿Cómo es de importante la filosofía? Por eso dicen tanto que las personas normales inventan palabras. El filósofo sabe inventar ideas. Eso es lo que usted está haciendo en este momento. Está inventando una idea de paella absolutamente maravillosa. Es decir, con palabras y con la forma en que usted la ejecuta, la hace completamente sencilla. Aunque los ingredientes sean los mismos, pero lo convierte en un acto completamente sencillo, como tiene que ser la cocina para que esté al alcance de todos, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. Entonces ya eché el agua. Voy a echar el arroz. ¿Algún tipo de arroz especial? En este momento primero el ajo. me han dicho que el arroz Doña Pepa siempre. Genial, sí. Un arroz parbolizado, sí. Entonces yo voy el ajo. Sí. Bueno, eso se ve muy bien. Ahí. Y tiene un aroma maravilloso, le cuento, ¿eh? Maravilloso. El arroz regadito. Debo confesar lo afortunado que soy por estar aquí, por compartir contigo cada minuto de esta existencia, por la oportunidad que se me ha dado de aprender, de crecer gracias a las palabras, a las filosofías, a las verdades que reposan en las manos de grandes amigos, de chefs y cocineros que más que eso son poetas, que escriben a través de la masa, que transforman tras cada bocado, que dan vida, que son vida, que sirven vida para todos, y también de poetas que son más que eso, son cocineros y como tal espolvorean hermosas palabras sobre lo que cocinan y por supuesto, también son vida y también dan vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a chef@gastrosofia.com. Atenderemos tus consultas, tus preguntas y sugerencias. También puedes unirte a nuestro grupo Gastrosofía en Facebook. Ya lo sabes, tu punto de contacto es chef@gastrosofia.com. La cocina es y será siempre una expedición a lo profundo, a ese encuentro con el ser primario que vive dentro de cada uno, encuentro que se trata no solo de un descubrimiento, sino de un disfrute. La calidad de vida no depende exclusivamente de que tengas o no recursos, es también inteligencia para disfrutar lo que tienes, la salud, el amor, la naturaleza o el sencillo pero sagrado momento de la comida diaria en el templo del hogar, donde la mesa es un verdadero altar. Compartir los alimentos que transformamos en energía afectiva y en amor es también una auténtica comunión. Con estas palabras de Ibsen Ochoa empiezo este nuevo viaje de transformación, de reencuentro con mi ser supremo, encuentro al que llego gracias a las filosofías, las ideas y el cariño de este poeta que tanto me ha enseñado. Esto es Gastrosofía. La verdad me llamó mucho la atención el mensaje que en principio recibí de Ibsen. Me quería invitar a su casa, pero esta vez no solo hablar de filosofía, o quizás sí, de una filosofía aún más profunda, de aquella que sazona lo que comemos y a través de la cual dos seres humanos entran en una comunión verdadera y se funden en este increíble acto de amor para demostrarnos que cuando existen estos ingredientes, el amor, la conciencia en cualquier preparación, no importa qué tan arriesgado seas, siempre resultará en una obra de arte sublime y cercana a la felicidad. Esto me encanta, esto es un plato maravilloso para comer en familia y con los amigos, ¿eh? Así como lo está haciendo usted en una parrilla, al aire libre, maravilloso, en esta maravillosa cabaña, increíble, increíble. Óigame, usted hablaba, Sí. recién que llegué a su casa, y gracias por recibirme aquí, de que había llegado el momento de los sentimientos, si tengo que decirlo de esa manera. Había llegado el momento de
de la expresión, si se puede decir de alguna manera. Esa es la razón por la cual ahora estamos tan interesados en la cocina. En este momento las personas trascendieron a enriquecer su vida con uno de los programas más agradables, que es cocinar uno sus propios alimentos. Ajá. Inclusive la nueva generación ya de profesionales están estudiando cocina, montando restaurantes, pero lo que más quiero yo es que todos hagan esto en su casa, con sus amigos, preparen, los otros hagan su receta, cada uno diga yo hago una carne, yo hago mi paella, claro, o yo hago espaguetis. Claro. Como hacíamos un grupo de amigos empresarios aquí en una época que la goma era cada 15 días venía y cocinaba alguno. Perdóneme, hay que avisar a los bomberos que no es un incendio. Porque están viendo tantas Sí, cosas que yo sí. oigo sirenas por todas partes, ya están antojados. Ya Nada se que hacer. vinieron por la paella. Tal cual, muy bien, estamos poniendo entonces calamares. Calamares. Ajá. Wow. Esto se ve absolutamente maravilloso. Nos quedamos ahorita y le voy a recordar, en la primera parte de su libro había 2 partes más. Yo hablé de 3 fases. La primera era esa de primero yo, que es condición para servir la paella, primero yo. Ahora las 2 siguientes, realmente, ¿de qué se tratan en el libro? Ya que una vez se tiene una empresa, lograste tus objetivos personales como empleado, perdón, 30 segundos, Ajá. yo pienso, el paso que sigue es, lo dejo 2 minutos con ese calor Ajá. fuerte. Sí. Entonces ya lo bajo, le voy a bajar ese calor al arroz, subiéndola. ¿Y eso que está haciendo qué es? La tapa para el arroz, Ajá. un trapo mojado en el caldo. Se le puedo escurre creer. un poquito, trapo muy limpio, Ajá. muy lavado hace tiempos, no tengo olores de nuevo, ni de químicos, ni de cosas. Ajá. Y se usa de tapa, queda ligeramente húmedo. Entonces el arrocito empieza a recibir la humedad que tiene abajo, un Claro. poquito la de arriba. Claro, tiene toda la razón y toda la lógica. Claro que aquí viene que hay que hacer así para que no se queme. Ajá. Este tipo de tradiciones, ¿eso usted de dónde lo sacó? ¿De dónde aprendió eso? Un amigo español, que es Ajá. un gran cocinero, Sí. yo le veía hacer esta paella a la orilla del mar siempre, y hay veces que no había tapa. No teníamos papel de aluminio, no teníamos tapa, y cogió lo hizo y nos resultó. Claro. Entonces lo voy a mostrar como una de las maneras que se puede hacer una tapa improvisada, pero a la vez, como tiene todo el sabor Claro. del caldo y la humedad, Claro. empieza el arroz como a recibir y a crecer. No le roba, le aporta antes, por lo que Es veo, ¿no? correcto. Claro. Voy ahora a retirar esto, un momento, Bien, lo pongo y ahí aquí. vemos la paella, ¿eh? y pongo esto. Estos son camarones Increíble. precocidos. Llegó el momento de los langostinos. Ajá. ¿Qué se le puede poner a una paella? ¿Todo lo que uno se encuentre? Sí, es decir, en carnes, en pescado, en mariscos. Por eso hay tantas recetas de paella como personas existan o las hagan. Ajá. Pero los españoles dicen mucho, claro, que bueno, eso es concepción de los españoles. Yo me voy más por la paella colombiana, digámoslo de alguna manera, que es como la que usted está haciendo. Porque los españoles dicen que tiene que haber una absoluta preponderancia del arroz. Mientras que nosotros Sí. aquí ponemos muchos langostinos, muchos camarones, mucho pollo, muchas carnes, muchas proteínas. Y al contrario, dicen ellos, a veces tienes que escarbar para poder encontrar el arroz. Para mí, se lo digo, así como lo estoy viendo que usted lo está haciendo, es absolutamente maravilloso. Realmente la prefiero de esta manera, ¿no? Sí, Increíble. sí, nosotros aprovechamos ahí de comer todas estas cosas. Magnífica propuesta, alejar de la complicación aquellos platos que amamos, pero a los cuales no nos acercamos por temor que solo puede ser superado por la imaginación. Pues bien, esto es lo que me ha propuesto Ibsen: cocinar primero en la mente, reducir dicho temor comprendiendo la alegría de imaginar la facilidad con que se van a preparar 3 simples platos que todo el mundo sabe hacer y cuyo único misterio es imaginarse que va a hacerlos, uno encima del otro y en el mismo recipiente. Y
como decías, que todo lo que uno quiera, entonces hay personas que les gustan aceitunas, pongámosles unas aceitunitas por ahí tiradas. A mí me encanta. Maravilloso. Una paella siempre me recuerda a mí, le repito lo que usted me escuchó decir Don de León. Uy, qué belleza. Siempre me recuerda a mí una obra de arte. Sí. Hay que decirlo así. Esto es una obra de arte, Es una mira obra qué de colores. Es Y esto una se obra de llama un arte. sacrificio a los dioses. Estamos de Cada acuerdo. que me pasa algo que no es un sacrificio a los dioses, Está o bien. que hay que botar un langostino, que hay duda, bote lo que es el sacrificio a los dioses. Estamos de acuerdo. Son heridas de batalla. En Wow. toda lucha en la vida hay cosas que pasan. Se ve increíble. Y ahora vamos, sí, A la mesa. Nuevamente No. va a poner el trapito. claro, a que el arroz engorde. Correcto. Creo que en este momento llevamos por ahí 34 minutos. Usted, no sé. usted lo está midiendo, usted me tiene que decir. Usted tiene el Vamos medidor a aquí. subir. ¿Qué dice usted? Vamos a subir. ¿Ve? Ahí. Listo. Voy a medir. ¿Cuánto tiempo? Se le borró con la En llamada. realidad está menos. Sí. Sí, no, en realidad vamos en más o menos en 25 minutos, Genial. más o menos, 29. Vamos a dejarla unos, ya ahí un ratico, a que crezca. Pero más importante de lo que se demore, me tiene muy sorprendido es una cosa. Le digo algo, de verdad, se lo juro. Soy capaz de ir a mi casa y hacer una paella en este mismo momento. Y eso gracias a usted. Eso Y es se lo que yo agradezco quiero. mucho. Porque Increíble, increíble. compartir justifica parte de la existencia. Y yo quería desmitificar Claro. la paella. Es decir, un hogao, al minuto de empezar el hogao, haga un sofrito de las carnes que usted se quiera comer, echando las que son más duras al principio. Claro. Y lleva, digamos, 7 minutos del sofrito y empiece a hacer un arroz. Y que se acabe de cocinar todo eso en ese caldo. Y el arroz hay que echarlo sin lavar. Eso es clave para que el arroz tenga toda su capacidad de absorber. Y un arroz parbolizado, Correcto. que es muy importante también. Que es el arroz cerradito, que no se abre para que esto no se vuelva un masacote Es completo. correcto. Ujú. Y que el arroz seco, para que pueda absorber todas esas delicias que están ahí. Y todo en un mismo recipiente. No que cocino por allá y traigo para acá. Todo eso se puede hacer, no importa. Y luego la comemos como la comen los valencianos. Cada uno con una cuchara de palo. No se sirve en plato. Cada uno tiene unos límites y cada uno come de su puntica. No se puede pasar el límite del otro. Correcto. Vamos a la Está mesa, bien. esperemos. Esperemos, correcto. Muchas veces he comido paella. Por eso hablábamos ahora de la situación. Esto está absolutamente hermoso. Qué paella tan espectacular. Pero es la situación, es el poder participar en ella. Todo lo que hablamos alrededor de ella le dio un sabor absolutamente delicioso. Delicioso. Y saber que se puede hacer en casa con esta facilidad que usted ha planteado es todavía más increíble. Le agradezco mucho. Maravilloso. Y yo a la participación de ustedes, porque quiero que todos sepan que al final les dije yo a Tulio y a todos, bueno, participemos todos, díganme cuándo llegamos al punto. Y cada uno iba sacando, probando con la cuchara y decían, démosle otro poquito más de calor hasta que llegamos al punto que era. Es cierto, Eso es compartir. Nosotros escogimos el punto. No fue Es usted correcto. solamente el chef, todos fuimos el chef equipo. a la hora, la verdad, los cocineros. Óigame, nos quedamos con algo. La Ajá. segunda y tercera parte de su libro. ¿Hacia dónde van? Porque cuando vinimos acá, lo primero que hablamos fue cómo se cocina un libro. Y hablamos de la primera parte, el primero yo, y todavía nos faltan 2 partes más que se refieren a la vida misma. Perfecto. La segunda fase de mi libro, cuando ya uno ha realizado muchos sueños, es que ya tiene muchos frutos de la experiencia y ve cómo se logran. Y queda uno convencido de que tu imaginación crea tu realidad. O sea que la fe sí funciona. Lo han dicho a través de todas las religiones. Es elemental. Basta tener confianza en sí mismo y se logran las metas. Entonces me dio por escribir la segunda parte del libro en que se dice supervivencia empresarial en el siglo XXI. ¿Por qué supervivencia? Porque cuando yo salí de la gran empresa en que estaba trabajando, quedé en Medellín diciendo, bueno, ahora yo qué voy a hacer. Y yo había sido instructor de supervivencia para los primeros grupos de rescate de alta montaña y los llevaba a adiestramiento de supervivencia en la selva, pues por lo que había aprendido antes. Y porque adiestré los primeros grupos de rescate en ese sentido. Y dije yo, ¿de qué me sirve la supervivencia en la selva si ahora yo estoy en la ciudad? Y empecé a aplicar los principios de la supervivencia en la selva a la ciudad.
hice un análisis de la supervivencia del hombre desde la época de las cavernas hasta hoy y lo resumí como la paella, en este caso la supervivencia del hombre desde la época de las cavernas en 4 etapas. Primero, todas a base de energía, indudablemente las 4 etapas. Primero, el que tuviera más energía muscular, era a base de energía muscular. Inclusive el empresario grande de esa época, había sido un Arnold Schwarzenegger, un Macancán. Evolucionó el hombre con el conocimiento de la época y llegó a la energía mecánica. Sobrevivía el que tuviera la mejor máquina. Eso avanzó muchos años, hasta inclusive que el rico símbolo fue Henry Ford. El hombre evolucionó luego de esa segunda etapa de la energía mecánica. Y repaso, primero energía muscular, después energía mecánica. Llegó a la tercera, energía electrónica digital. El que tuviera más rápido la información al frente del escritorio para decidir ya no era la máquina. El que tuviera la mejor máquina tenía el mercado cautivo. Ahora el que tuviera la información más rápida, inclusive el que montó ese emporio fue Bill Gates. Y ahora entramos a la 4ª etapa de la supervivencia empresarial, ahora que las diferencias tecnológicas para sobrevivir se igualaron, porque vos encontrar máquinas buenas de muchas marcas, computadores de muchas marcas, software de muchas marcas, y vos te vivís actualizando como empresa. Entonces viene la energía afectiva y emocional, el que sea capaz de activar la energía afectiva y emocional en torno a la órbita de influencia de sus objetivos personales y empresariales, es la empresa que se va a mantener en la punta del desarrollo. Y ya los profesionales líderes, así como fue en la época de la energía mecánica, el ingeniero mecánico y el ingeniero de sistemas, en la tercera etapa ahora es los comunicadores. Porque a través de ellos es que se puede llegar al corazón, las emociones y los sentimientos de las personas. Ibsen rompe los esquemas, todos los conocidos, rompe las ataduras sociales, inventa y se reinventa a sí mismo en cada palabra, en cada ingrediente que ha puesto en esta paella. Sabe que el cocinar viene del corazón y no necesita ser un chef graduado para poder hacerlo. Simplemente se necesita un corazón sincero, un poco de fuego y algunos ingredientes. Y voilà, perfecta fusión culinaria. Momento más especial, no recuerdo otro así, Ibsen y yo, el filósofo y el sibarita, dándonos un banquete inigualable de palabras, de ideas, de pensamientos y de sueños que fueron quedando atrapados en esta mágica y muy sencilla receta. Recuerdos de momentos felices, de días que se refieren a mi otra vida, a la que tuve antes de nacer, recuerdos de estar hablando con mi ser interior, aprendiendo y creciendo tras cada bocado. Cuando hacíamos rescates de alta montaña, llegamos a un avión accidentado y uno veía que todos los que estaban ahí estaban recogiendo lo que se encontraban, porque es una ley internacional en el mar que lo que se encuentra en un naufragio, el primero que llegue lo puede coger, pero informalmente, aunque no esté en las montañas, también se aplicaba. Pero cuando uno llegaba, ya todos los campesinos ayudaban a seguir haciendo el rescate. Y yo una vez puse una bandera de Antioquia en el farallón de la Pintada, gigante. Y dije, esto va a durar poquito, apenas me vaya, van a bajar la bandera y se van a llevar ese mástil. Pero pasaba un mes y nada, llamaba y me decía, no, allá está la bandera, está rota, pero hasta que no se cayó la última hilacha, ningún campesino tocó la bandera de Antioquia. Entonces, una vez, cuando iban a inaugurar el metro, antes de la inauguración del metro, había algunas dificultades que se estaban presentando y hubo algunas dificultades pues que no es del caso mencionar, pero una vez me llamaron a qué podemos hacer para que la gente sí quiera el metro. Entonces yo decía, yo tengo la solución. Me sentía ridículo de darla porque me parecía muy fácil. Y dije yo, activando la energía afectiva y emocional de los antioqueños para que ellos la cuiden. Y yo, pues llevamos 8 años haciendo eso, el metro es suyo, quiera el metro, todo eso. Y pues yo les digo, ¿cómo? El antioqueño tiene mucha energía, el paisa, mucha energía afectiva, emocional, y como se cree tan grande, aprovechemos eso. Asociemos el metro con los símbolos que más respetan, como la bandera. Hagan comerciales que muestren el metro transformándose en bandera o la bandera de Antioquia transformándose en metro. Y les mandé unas sugerencias y una carta que están en el libro, primero yo textual como la propuse, en ese capítulo de supervivencia empresarial. El caso es que, no, aunque no haya sido por eso, el día de la inauguración del metro, todos los avisos de los periódicos eran la bandera de Antioquia y el metro. Claro. Pudo aportar en algo, eso es un ejemplo práctico. Y tengo otro también, si lo querés y te lo resumo. Por favor, adelante. En un atentado que hubo en un lugar comercial de Medellín hace un tiempo,
pues la gente pensó, a este lugar no va a volver la gente después de este atentado. Y con las experiencias que tuve en Cadenalco, donde trabajé pues prácticamente toda mi vida profesional, en la recuperación rápida de siniestros, les escribí unas sugerencias esa misma noche en transformar toda la carga de energía emocional que generó ese siniestro en una reacción que antes, al contrario de dejarse afectar, por verlo en un reto de dignidad y de orgullo de salir adelante y trabajar para que los malos no ganen las peleas. Claro. Inclusive como era casi una obligación moral, como de dignidad de la especie humana. Claro. Yo mandé esas sugerencias. Realmente esas sugerencias solo interpretaron lo que todos los de ese lugar comercial estaban pensando durante esa noche. Pero al otro día por la mañana, a las 9 de la mañana, repartí cartas a todos los comerciantes y a todos los que tuvieran que ver con el comercio en Medellín. Interpretó lo que todos pensaban, no es que se haya hecho por lo que yo dije. El caso es que ese lugar se abrió a los 3 días y todo mundo vio ese lugar comercial como un símbolo de la dignidad del antioqueño, del paisa o del comerciante colombiano o de la especie humana global. Y fue allá hasta comprar cuando sea una paleta. Además sabían que era poco probable que fueran a poner otro atentado. También, sí. También. Ibsen, muchas gracias, no sé cómo agradecerle, sinceramente. Mucho más allá del plato de comida, el cual me acabé completamente y seguramente voy a tener que ir a repetir. Usted ha alimentado más que mi cuerpo, mi espíritu. Se lo agradezco mucho. Y lo hace a diario con esos emails que me manda y con su libro Primero Yo. Muchas gracias. Espero poder aportar a tu programa con estas reflexiones, que es para uno ya la justificación de la existencia y vos nos estás dando la oportunidad de poderlo hacer. Muchas gracias. No depende exclusivamente de que tengas o no recursos, es también inteligencia para disfrutar lo que tienes, la salud, el amor, la naturaleza o el sencillo pero sagrado momento de la comida diaria en el templo del hogar, donde la mesa es un verdadero altar. Compartir los alimentos que transformamos en energía afectiva y en amor es también una auténtica comunión. Con estas palabras de Ibsen Ochoa, empiezo este nuevo viaje de transformación, de reencuentro con mi ser supremo, encuentro al que llego gracias a las filosofías, las ideas y el cariño de este poeta que tanto me ha enseñado. Esto es Gastrosofía. Lugar he tenido la mejor despedida, la mejor forma de entender que todo lo realizado y propuesto durante estos años de caminar, de descubrir a través de Gastrosofía es completamente cierto. Cocinar, comer, más allá del simple acto físico, es un punto de unión entre los seres humanos, gracias al cual uno se entrega y el otro recibe, se convierten en uno con el Creador, que la común unión que se logra alrededor de la mesa es el ritual más íntimo, más profundo y real al que los seres humanos se pueden acercar. Gracias, querido maestro, gracias por ratificar mis creencias y por impulsarme a buscar más, por ayudarme a comprender que las montañas de mi vida serán inagotables y que cuando conquiste una cima no será el final, simplemente será la comprensión de que estoy listo para escalar la siguiente y seguramente las venideras se presentarán más inalcanzables, más poderosas. Eso quiere decir que cada día también seré más poderoso y por supuesto más feliz. Me levanto hoy de esta mesa con el corazón lleno de agradecimiento. Feliz tarde y buen apetito.